Hola, muy buenas. Les saluda Ana Lorena Brenes Molina. Hoy les quiero hablar acerca eh, de la confrontación que yo realizo sobre el Ministerio de Educación argumentando delito trata de estudiantes, refiriéndome a la enseñanza de la educación sexual del Ministerio de Educación, convertida hoy día en afectividad y ideología de género, afectividad y sexualidad. Vamos a empezar a hablar un poquito, una pincelada de los que ya han hecho algunas personas que son directamente eh, comunicadores, son personas periodistas que dice que en la actualidad el Ministerio de Educación tiene más dinero y más maestros, pero que ahora tienen menos niños porque ha decrecido. Es decir, en la demografía ha habido una reducción de nacimientos en los últimos años. Y entonces en ese envían el programa del Estado de la Educación, envía un documento al MEP para que dé una prioridad en la calidad de la educación, tanto como en el personal como en la calidad, y tomar previsiones para diseñar lineamientos que permitan manejar y evitar los conflictos que en este momento el Ministerio de Educación sí enfrenta un conflicto por parte de los padres de familia que se oponen a la enseñanza, a la educación sexual y a la afectividad y la ideología de género introducido en el currículo. Según del periódico La Nación, la periodista Daniela Cerdas, aún con el incremento que el MED ha hecho de 25,000 docentes en 10 años, solo ha logrado el 8%. En 198 de las escuelas, 3.700, de un total de 3.700 escuelas públicas del país, ofrezca un plan de estudios completo en materias básicas especiales, según el Estado de la Nación. Una de las razones que ha dado el MEP para esta situación es la falta de profesores. Entonces, hay una situación entre lo que es el impulso de la educación sexual, la ideología de género, pero que los informes del Estado de la Educación de la Nación refleja que solo 198 escuelas o centros educativos de 3.721 ofrece a cabalidad la enseñanza a los estudiantes en todas las materias. También se ve el fenómeno que ha decrecido la población demográfica. El MEP tiene mayores recursos y se está haciendo más caro la enseñanza, en el sentido de que entre menos estudiantes eso encarece el sistema de educación. Dice que con menos estudiantes que atender, con más profesores y más presupuestos, el ministerio tampoco ha logrado aumentar el desempeño de los alumnos en las materias básicas. Hago este enfoque por la situación de la insistencia en el Ministerio de Educación con la falsa enseñanza de la educación sexual, incluyendo el Estado de la Nación. Dice que hay que aumentar el enfoque en las materias básicas. El sexto informe del Estado de la Educación reveló que, de acuerdo con una serie de pruebas para evaluar el conocimiento, los niños de las escuelas se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en las materias de español, matemática, estudios sociales y ciencias. Sin embargo, el Ministerio de Educación insiste en sostener y mantener la falsa enseñanza. A mí me parece que algo está indicando en los comportamientos de los estudiantes, que si tienen conflictos en las otras materias, algo los está confundiendo, pero eso es meramente mi opinión personal. Entonces, lo que quiero indicar básicamente es en el sentido del factor dinero en el Ministerio de Educación, que eso ha hecho una inversión increíble de un problema que persiste como
enseñanza de educación sexual, ¿verdad? Esa es para hablar solo un poquitito acerca del estado económico, que uno de los rubros que pesa más en el gasto educativo son las remuneraciones, y dentro de este es el de pluses o sobresueldos para el 2018, que superará el porcentaje de salario base, así que el salario base representa del 41,7% del pago de las remuneraciones, y los pluses llegarán al 42%. Es decir, que como el Ministerio de Educación está invirtiendo tanto los profesores de ciencias que ejecuten el trabajo de la ideología de género, de lo que es afectividad y sexualidad, y la enseñanza en primero y segundo ciclo, tienen más pluses, tienen más inversión. Entonces es ahí donde se está llevando y están descuidando, en mi opinión, las otras materias, ¿verdad? Entonces, el Estado de la Nación considera que justamente que a menor cantidad de niños en las aulas se supone que es la mejor posibilidad para mejorar la calidad, pero sin embargo está echando de ver que van a hacer un plan para unificar las escuelas. Es decir, en el último informe se dice de ir reduciendo las escuelas unidocentes que se encuentran cercanas entre sí. Por ejemplo, si en el país existen 97 escuelas de esta modalidad, a una distancia de menos de 500 metros entre sí, 203 centros que estarán separados entre sí por menos de 1 kilómetro. Dice que se encuentran cercanas entre sí, por ejemplo, en un país que existe escuelas de esta modalidad con una distancia de menos 500 metros entre sí, 203 centros que están separados entre sí por menos de 1 kilómetro, y 321 separados por solo 200 kilómetros, 1 kilómetro 200 metros. Entonces, bueno, ahí se va dejando que entonces van a eliminar de las escuelas unidocentes cercanas entre sí. Y la gran noticia es que el MEP pagará en este 2018 más pluses que incentivos, entiendo yo que es por el motivo de la ideología de género, afectividad y sexualidad como curricular en el Ministerio de Educación. Bueno, así de esta manera quiero hablarles de lo que tiene que ver la educación sexual en el primer ciclo, donde les enseñan el manual de contra de la homofobia, lesbofobia y transfobia en niños, ¿verdad? Eso por el decreto del 25 de septiembre que se hace de 1957, la promulgación fundamental de educación sobre los servicios de orientación, y en el Ministerio de Educación Pública encuentran un marco legal preciso en el inciso F, pero el Ministerio de Educación alega que la existencia es fomentar un ambiente de equidad, un ambiente de justicia y un ambiente de derecho, pero siempre guiados a un grupo determinado, social, que es la comunidad LGTB. Entonces quiero hacerle una referencia de mi parte. Quiero comentar esto aquí entre nos, de mi parte, en el sentido de que ese folleto, el manual de contra la homofobia, ponen a hacer en forma de cuentos, que no resulta nada más que ser eso, puro cuento chino, pero se los insertan a nuestros niños, a los menores de edad en centros educativos de primaria. En relación con la finalidad de detectar cuáles son los niños que supuestamente se identifican
con el grupo de la tendencia de la homosexualidad y lesbianismo, y ahí habiendo un mecanismo insertado, porque también van a haber psicólogos, van a ser reportados y van a ser debidamente etiquetados, y ahí no se sabe si es que verdaderamente puede ser una persona, un niño con esa tendencia, o es que le ponen el calificativo y con psicología le aplican como si fuera una situación como de diagnóstico, y a trabajar con la familia, y ya la familia la enteran de que su hijo o su hija tiene inclinaciones de homosexualidad y lesbianismo. Entonces, yo no sé hasta dónde esto sea enseñanza académica. Yo hablo de esto porque yo soy una madre afectada, y yo recuerdo que en el año 1997, y he hecho una búsqueda en la web sobre cómo inició a partir de 1994 con una asamblea que hubo bueno, se me olvidó el país, en Brasil. Y digamos de ahí en 1994, pero ya para 1995, para el gobierno de Figueres, se hizo el programa Promecum, que es el proyecto proyecto de mejoramiento a las comunidades urbanas marginales, que daba atención a comunidades denominadas prioritarias, con equipos interdisciplinarios que tenían orientación, psicología y trabajo social. Entonces, dentro de ese programa de mejoramiento de condiciones de la educación de vida de comunidades y atención prioritaria, Promecum, así son sus siglas, en ese momento no había ninguna organización LGTB. Eso, el inicio de la educación sexual en el marco de una política focalizada a la educación para erradicar la pobreza, la cual parte de la concepción de la educación como un instrumento de movilidad social. Y desde 1994 se plantea como una proyección hacia el siglo XXI, como una política del Estado orientada a mejorar la educación sobre la base y una visión integral del ser humano. Es decir, según en ese proyecto, Promecum era para atender la pobreza, que la pobreza debía de ser atendida como producto de los procesos históricos y de los modelos de producción, por lo que no debe ser naturalizada la pobreza, y el enfoque de exclusión social, que permite comprender que las características y la interrelación de los procesos sociales, económicos, políticos, culturales, ideológicos que se desarrollan en el contexto nacional y principalmente de las comunidades de atención prioritaria. Estas palabras de 1997, donde no habían guías, no habían folletos, no habían programas de enseñanza de educación sexual, pero ya desde entonces se hablaban de sistemas económicos, políticos y culturales, de lo cual la comunidad LGTB, en cierta medida el Ministerio de Educación, quiere hacer parte a una inmensa mayoría de una situación que sí es verdadera, sí es real, sí es una situación social que hay que atender, pero no desde los centros educativos, porque no pueden responsabilizar a los menores de edad una aceptación de convivencia de algo que a ellos no les compete. Los menores de edad van a la escuela a aprender, y si se habla de derechos, si se habla de políticas, si se habla de garantías, eso queda cuando están más grandes, que puedan llegar a decir ser abogados y ir a la Facultad de Ciencias a aprender leyes. Pero entendemos que desde primero la única ley que inserta el Ministerio de Educación es la ley LGTB. Sobre el trabajo que tenían para erradicar la pobreza y atender esos asuntos tan
diversos desde la primaria, la pretende el Ministerio de Educación asumir con los equipos interdisciplinarios. Que para ello cuenta con participación de profesionales en orientación, en psicología, en el área social, que se suponen podían o pueden atender el trabajo de planificación social y en sociología, quienes se encargarían de cumplir su labor en cuanto a áreas de estudios. Y hay algo muy importante de diagnósticos, sea diagnósticos sociales o sean diagnósticos individuales como la de los niños, e investigación y asesoría y capacitación de docentes en prevención integral en atención a situaciones psicosociales. Repito que en 1997, cuando inició este proyecto, no existía la comunidad LGTB. Entonces, en mi opinión, como yo con el enfoque bajo el argumento trata de estudiantes, mi referencia social es que la comunidad LGTB es resultante de la enseñanza de la educación sexual, quienes tenían la responsabilidad de ejercer desde los centros educativos diagnósticos sociales, diagnósticos de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un fenómeno ahí que en cierta medida el Ministerio de Educación se justifica como la educación sexual impregnada a menores estudiantes. Y yo no me parece nada racional ni nada justo. Entonces, ¿cómo lo justifica? Lo justifica de la misma manera que fue traída aquí la educación sexual en 1995 con los organismos internacionales, repitiendo comportamientos de otras personas, insertando en Costa Rica el Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, mediante un decreto, porque se han preparado bastante en razón de derechos, mediante un decreto ejecutivo 37071, que fue publicado en abril del 2012, donde se celebra el 17 de mayo de cada año como Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, y que de esa misma dirección, mediante el decreto 38.999 del 15 de mayo se formuló una política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, y ambas acciones se reconocen en las realidades de la discriminación a las que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexo, LGTBI son sometidas en nuestro país. Bueno, en razón de que estoy sobre tiempo, porque en realidad no tengo mucha experiencia en estar haciendo videos y me siento un poco extraña, todavía no me acostumbro, y tras eventos de orden social en mi persona que me está generando el estar hablando públicamente de este tema, yo les quiero decir y enfocar, no es justo, porque está la ley de la persona con discapacidad, está la ley del adulto mayor, está la ley del consumidor, hay muchas leyes, pero en este caso, qué interesante está para un estudiante de primer grado, o si se quiere de materno, que le comiencen a poner dibujos con el arco iris, que le pinten la escuela con el arco iris, que les pongan, como dice el manual de esta ley 38.999, se les ponen cuentos y se les hace un collage con caritas y dibujos para observar a los niños cuál es su comportamiento en ausencia del padre. O sea, se les hace una referencia psicológica, para mí un lavado de cerebro. Esas son de las cosas que hay que tener mucho cuidado. El padre de familia tiene que observar, tiene que criticar y tiene que darse cuenta qué es lo que verdaderamente quiere para sus hijos y cuáles son los cuidados que estos requieren. Este tipo de enseñanza está catalogado para 80 minutos de lección
y lo hacen en cualquier momento, a la mitad, entrando al periodo y todo eso, de manera que los niños estén atentos como si fuera una naturalidad el ser homosexual, o metiendo como si fuera algo político, como si fuera algo de desarrollo, como si fuera algo cultural. Entonces les dejo por aquí. Quiero agradecer que me hayan escuchado. Les solicito que me hagan viral. Estoy necesitada que me hagan viral estos videos. Y en todo caso, la intención es dar a conocer y promover, porque sé que hay grupos como Despierta Costa Rica, madres interesadas, personas interesadas, pero hay una situación, no desean estudiar y dar a conocer. Yo les agradezco. En este momento voy a dejar el video hasta aquí, porque no sé cuánto tiempo me soporta el teléfono y el YouTube. Les agradezco la tolerancia, y no sé como qué más podría yo agregar en esta tarde, pero vamos a continuar haciendo los videos. Muchísimas gracias.